60% de la industria está en paro técnico. Hablábamos hace un rato con el representante de Volkswagen en México, con Mauricio Curi, y bueno, pues manifiestan la preocupación de que esto no solamente sea coyuntural, sino que continúe, que no haya un plan energético que pueda dotar, pues valga la redundancia, de la energía necesaria a la industria. No solamente son los armadores de coches, es vidrieras, cualquier fábrica, prácticamente cualquier fábrica necesita gas, y en estos momentos pues está detenida. Queridísimo Pedro Tello, te mando un gran abrazo, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Fíjate que las dos noticias importantes del día de ayer tienen que ver precisamente con el estatus en el cual se mueve hoy la economía mexicana y el impacto que esto va a tener en el corto y en el mediano plazo sobre temas tan importantes como la capacidad de la planta productiva para retener primero y después generar puestos de trabajo permanentes y cada vez mejor remunerados, uno, y dos, para que efectivamente aquello que se prometió en el arranque de este gobierno, que era primero los pobres y primero las familias, se lleve a la realidad. La inversión extranjera cerró el 2020, Luis Auditorio, con una caída significativa de casi el 12% en comparación con el nivel que reportó este mismo indicador en el 2019. ¿Por qué es un dato importante? Lo es porque no solamente refleja la cautela con la que se movieron las empresas a escala mundial durante el año de la pandemia, sino particularmente en el caso de México, Luis, vale la pena destacar que aun cuando la caída anual fue del 12%, en el último trimestre del 2020, la inversión extranjera reportó una caída del 33%, lo que significa que la aversión al riesgo de invertir en una economía como la mexicana, donde las decisiones de política económica y los cambios legales están creando un ambiente adverso para las inversiones de empresas de clase mundial, ha provocado que México se convierta en un país con un atractivo cada vez menor para inducir el arribo de capitales extranjeros. Y eso para México representa un problema muy serio porque buena parte de las inversiones se concentran en la industria manufacturera y suponen traer tecnología que sirve a otras actividades de la economía mexicana para avanzar en materia de competitividad. Pues bien, esta caída de la inversión extranjera coloca a los capitales foráneos en el nivel más bajo en los últimos 4 años y representa al mismo tiempo, diría yo, la forma bajo la cual nos ven más allá de nuestras fronteras, empresas que a pesar de saber que México tiene un tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, no representa por este clima tan complicado para los negocios una opción tan viable en el corto plazo. Y por otro lado, el tema de los paros técnicos que afectan ya al 60% de la actividad industrial, representan, diría yo, el mayor de los desafíos en el muy corto plazo para la reactivación de una economía que cerró el año 2020 con signos vitales sumamente debilitados. ¿Qué significa esto? A ver, solamente para ubicar a la industria automotriz. La industria automotriz es, después de la industria alimentaria en México, el sector fabril más importante. Hacia atrás, la industria automotriz genera demanda para más de 1,000 empresas que al mismo tiempo generan consumo para más de 15,000 establecimientos productivos. Y hacia adelante, la venta de automóviles a través de las distribuidoras en todo el territorio nacional genera empleo a una importante cantidad de mexicanos. Y hablamos solamente de la industria automotriz, súmale la industria vidriera, súmale a la industria de autopartes, etcétera, y estamos verdaderamente frente a una circunstancia muy, muy complicada. De verdad, el primer trimestre de este año para la economía mexicana va a ser uno de los más sombríos de la historia económica reciente, tal como lo veremos en muy poco tiempo, Luis. Vaya tema, Pedro, pues vamos a estar ahí muy, muy atentos siguiendo este asunto. Preocupa muchísimo uno, porque obviamente en 3 meses, pues vamos a ver el resultado del primer trimestre, ¿no? Del año. Bueno, ya ni siquiera en 3 meses, ya para pues muy, muy próximo en marzo lo estaremos viendo. Y el tema que tocas de ahuyentar la inversión, caray. O sea,
Hoy se está discutiendo también ahí en el Congreso la lista preferente del presidente, seguramente va a pasar sin problema. Y teniendo un tratado y teniendo los recursos que tenemos y teniendo las oportunidades que tenemos, que la gente te vaya a optar por mejor invertirle a Argentina, o por mejor invertirle a Chile, o por mejor invertirle a Colombia, o por mejor invertirle a cualquier otro lado, en un momento en donde todo el mundo está ávido de inversiones, y aquí pues nos ponemos a patear el pesebre. O sea, es increíble, Pedro. Sí, es algo que hemos venido comentando en este espacio a lo largo del año pasado, Luis. No es posible que una situación de crisis económica acompañada por una crisis sanitaria sea al mismo tiempo atendida por el gobierno federal con una suerte de creación de un ambiente de confrontación latente con el sector privado. Las descalificaciones al sector privado poco han abonado a la creación de un clima de auténtica colaboración para el crecimiento de la economía mexicana, pero además las iniciativas de ley que son tan polémicas y que han sido tan, yo diría, tratadas de una manera poco prudente, para decirlo con sobriedad, lo que han creado es justamente eso, un ambiente de animadversión para los capitales extranjeros que ven a México como un país con posibilidades muy relevantes, pero con un ambiente para los negocios que hoy al menos no genera el atractivo que tuvo o esperaríamos que tuviera en función de las potencialidades de nuestro desarrollo, Luis. Gracias, Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán. Que tengan un espléndido fin de semana. Gracias, es Pedro Tello.